Se me perdió el chat. ¿Dónde está? Ahí está, ya. Entonces, ¿por qué el chat se me va para abajo? No me sirve así porque necesito estar viendo el chat, en caso de cualquier cosa. Ahora sí, creo. Ok, entonces, vamos a ver ahora la parte de la suma y resta de fracciones, ¿sí? Y que partimos con el caso más simple, que es cuando tienen el mismo denominador, ¿sí? En el fondo, eso estaría hablando del caso en que estamos tomando nuestra unidad y la estamos dividiendo en la misma cantidad de partes, ¿sí? Entonces, en el fondo, en ambos casos estaríamos hablando de, digamos, de eso, ¿sí? Tomar una unidad, dividir en la misma cantidad de partes, así que son todas equivalentes, ¿sí? Son todas partes del mismo tamaño, dicho de otra forma. Entonces, tenemos Pedro Daniela, reciben una barra de chocolate, y que Pedro decide que su barra se la va a comer durante 3 días, ¿sí? Y Daniela va a hacer durar su barra de chocolate 4 días, ¿sí? Pensando que cada día comen la misma digamos, la misma cantidad, ¿sí? Entonces nos preguntan el chocolate acumulado que consumen por día, ¿sí? Entonces, a ver, si Pedro quiere comerse su barra durante 3 días, si eso significa que cada día se tiene que comer un tercio de la barra de chocolate, y Daniela, por su parte, se va a tener que comer un cuarto de la barra de chocolate, ¿sí? Entonces, la cantidad de chocolate que se va a consumir va a ser en total un tercio de barra más un cuarto de barra, ¿sí? En principio, ahí no sabemos cómo trabajar con eso, ¿sí? Porque estamos hablando de partes de distinto tamaño, ¿sí? Claramente la parte de un cuarto es más chiquitita que la parte de un tercio. Entonces tratemos de afrontar esa pregunta de otra forma. Tenemos la barrita ahí al lado y sabemos que la barrita está compuesta por 24 trocitos más chicos, ¿sí? Entonces, si eso significa que de esos 24 trozos, ¿sí? Pedro debería comerse 8 cada día, ¿sí? Que corresponde a un tercio, 8 24avos. Y Daniela debería comerse 6, ¿sí? 6 24avos, que corresponde a un cuarto, ¿sí? Por este asunto de las simplificaciones que estábamos viendo delante. Entonces, lo que ocurre acá es que finalmente la cantidad que van a consumir entre ellos dos cada día, ¿sí? Va a ser Pedro por su parte, que se va a comer 8 cuadritos, y Daniela, que come 6 cuadritos. Entonces serían ahí, tenemos 6 más 8, tenemos 14 cuadritos, ¿sí? 14 de 24. Entonces, entre los dos, cada día consumen 14 24avos de barra, ¿sí? Y eso corresponde también a decir 7 doceavos de barra, ¿sí? Y si se fijan, eh, eso de ahí me termina acumulando eso. Y lo que tuve que hacer en el fondo fue trabajar con partes que fuesen del mismo tamaño, ¿sí? Porque si no lo hago de esa forma, en principio no tengo cómo comparar los tamaños de esas partes, ¿sí? ¿Se entiende la idea de por qué partimos con ese caso? O sea, finalmente trabajando con el mismo denominador, ¿sí? Que finalmente tenemos que hablar en ambos casos de unidades del mismo tamaño. Esa es finalmente la idea. Entonces, en general, cuando yo tengo dos fracciones con el mismo denominador, digamos P dividido en N y Q dividido en N, ¿sí? La suma corresponde simplemente a sumar los numeradores, ¿sí? Y mantener el mismo denominador. Lo mismo con la resta, ¿sí? Hago la resta de P con Q y dejo el mismo denominador, ¿sí?
Entonces, al final, toda esa operación, cuando tengo dos fracciones con el mismo denominador, se reduce simplemente a una operación de números enteros. ¿Sí? Sumar dos números enteros o restar dos números enteros. Cosa que ya vimos más que en detalle. ¿Sí? Entonces, esto de acá. ¿Sí? Si tengo un medio más 3 medios menos 5 medios, eso, como todas las fracciones tienen denominador 2, lo único que tengo que hacer es hacer la operación 1 más 3 menos 5. ¿Sí? ¿Qué nos daría cuánto finalmente esa fracción? Menos un medio. Y en el caso de la segunda, que tenemos 3 cuartos menos 7 cuartos, menos 1. ¿Sí? Que es la versión simplificada finalmente. ¿Sí? Al hacer la operación directa nos queda menos 4 cuartos. Y bueno, 4 cuartos lo puedo simplificar. ¿Sí? Lo puedo simplificar por 4 y nos queda menos 1. Genial. Así, eso es interesante siempre recordarlo. O sea, finalmente, todos los números enteros en sí también son fracciones. ¿Sí? La única diferencia es que el denominador que tienen esas fracciones es el número 1. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de dividir el número que tengo arriba, dividirlo por 1. Así que, ¿para qué anotarlo si está ahí? ¿Sí? Sí, se subentiende. Ahora, suma y resta de fracciones, seguimos con esto. Entonces, eh, tenemos un caso similar al anterior. Tenemos ahora que Pedro y Daniela consumen un medio y un tercio respectivamente, faltó decir ahí, del chocolate que está ahí en la figura. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto consumieron en conjunto? ¿Sí? Bueno, resulta que Pedro consume un medio, Daniela un tercio. Si sumo esas dos cosas, bueno, me va a quedar un medio más un tercio. Y eso en principio todavía no sé cómo trabajarlo. ¿Sí? Pero resulta que si yo miro esta barrita, son seis cuadritos más chicos, así que la mitad, el un medio de Pedro corresponde a 3 cuadritos y el un tercio corresponde a 2 cuadritos. ¿Sí? Así que en total consumen 5 cuadritos de los 6. O sea, el resultado debiese ser 5 sextos. ¿Sí? El tema es que ahora que nosotros tenemos eso de ahí, ¿sí? Ese 5 sextos, a nosotros nos gustaría poder relacionarlo, o sea, de qué manera relaciona ese 5 sextos como el resultado directo de un medio más un tercio. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso, si se fijan, el denominador que me aparece cuando sumo un medio con un tercio fue un 6. Yo dije que el resultado era 5 sextos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos suma o restas de fracciones que tienen distinto denominador, lo que tenemos que hacer es amplificar las fracciones de manera que queden ambas con el mismo denominador. ¿Sí? Una forma simple de hacer eso es ver cuál es el resultado de multiplicar los denominadores. ¿Sí? En este caso, si yo multiplico los denominadores, me da 6, y dejar ambas fracciones con denominador 6, mediante amplificaciones. Entonces, si tengo un medio, para que me quede con denominador 6, tendría que amplificarla por 3. Así que me da los 3 sextos. Y el un tercio, para que quede con denominador 6, tendría que amplificarla por 2. Y ahí tenemos 2 sextos. Y ahora tengo esas dos fracciones que son iguales a un medio y un tercio, que serían 3 sextos y 2 sextos. Y esas las puedo sumar ahora directamente. Tenemos los 5 sextos, que fue lo mismo que hicimos, o digamos, fue el mismo resultado que obtuvimos, pero haciéndolo con el dibujito y con el conteo. ¿Sí? Eh, entonces, claro, aquí lo esencial es que finalmente cuando yo quiero operar con fracciones mediante suma o resta, yo necesito que sí o sí estas estén, digamos, divididas de la misma forma. ¿Sí? Cristóbal, ¿tienes alguna consulta? ¿No? Ah, ya es que me aparecía que aparecía tu manito levantada aquí en el listado de participantes. Ya. Entonces, sí, quizás lo pasaste a llevar, sí, de repente pasa. Entonces,
¿cuál debiese ser el resultado de la primera fracción, de la primera suma? Si tenemos 2/3 más 3/4. ¿Qué me dice? ¿Cuánto debiese ser? 17/12. Sí, perfecto. ¿Sí? Ahí, claro, el denominador lo dejamos como 12, que nos da justamente el producto de 3 por 4. ¿Sí? Amplificamos la primera fracción por 4, la segunda la amplificamos por 3 y sumamos los numeradores. Y eso nos da 17, esa suma nos da 17. Ya, listo. Ningún problema hasta ahí. ¿Qué pasa con la segunda? 2/6 más 5/4. ¿Cuánto debería dar? (19/12). Sí. Y ahí, claro, lo que se está haciendo, hay dos formas de llegar a ese resultado, ¿sí? O dos formas, digamos, estándar. ¿Sí? Una es hacerlo con esta cuestión de igualar los denominadores, dejar los denominadores iguales, digamos, al producto de los denominadores, ¿sí? Que en este caso sería 24, sacar el resultado, que ahí daría 38/24, y simplificar la fracción que se obtiene, ¿sí? Y daría los 19/12. Eh, pero eh, hay otra forma, ¿sí? Que es finalmente, y nos permite evitar las simplificaciones, ¿sí? Y que va todo muy de la mano con lo que vimos el día de ayer, ¿sí? Yo, si recuerdan bien, yo les dije que los mínimos común múltiplo y los máximos común divisores van como de cierta forma bien de la mano, ¿sí? Entonces, cuando yo simplifico, lo que hago es, para tener esta simplificación lo máxima que pueda hacer, ¿sí? En una fracción yo lo que hago es tomar el, el máximo común divisor, encontrar el máximo común divisor entre el numerador y el denominador y simplificar por ese número, ¿sí? Y ahí obtengo inmediatamente la fracción simplificada. En este caso, lo que yo puedo hacer, eh, pensando en cómo está planteado el ejercicio, porque de hecho hay otra cosa que puedo hacer directamente, que es primero simplificar la primera fracción, que nos da 1/3, ¿sí? Y esa sumarla con los 5/4. ¿Sí? Y ahí multiplicando el 3 con el 4 nos queda el denominador 12 al tiro, ¿sí? Pero otra cosa que puedo hacer es buscar cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 4. ¿Sí? Y en ese caso ese mínimo común múltiplo es 12. Entonces voy a hacer que las dos fracciones me queden con denominador 12. Y una vez hecho eso, hago la operación. ¿Sí? Y eso me va a asegurar que la fracción que voy a obtener va a estar simplificada al máximo. ¿Sí? Pensando en eso, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 18 y 12? 36. Entonces, eso me dice que la primera fracción la tengo que amplificar por 2 y la segunda la tengo que amplificar por 3. Así que voy a tener que sumar un 10 con un 21, así que eso nos va a quedar 31/36. ¿Sí? Y esa fracción de ahí no la puedo simplificar más. Es la fracción más simplificada que puedo lograr. ¿Sí? Porque de hecho el número 31 es un número primo. ¿Sí? Entonces no tiene ningún divisor, aparte del 1 y sí mismo. ¿Sí? Perfecto. Subentiendo que esto ya está más que claro y no hay nada en discusión, ¿cierto? Continuemos entonces. Bueno, y acá hay un par de restas, que es finalmente la misma idea. Si lo único que hay que hacer acá, insisto, es igualar los denominadores. Y una vez que está hecho eso, el resto es solamente operatoria de números enteros. ¿Sí? Aquí la primera da 8, da menos un doceavo, y la otra da menos 7 quinceavos, si es que no me equivoco. Estoy haciéndolo así muy, muy al ojo. Y aquí ya vamos mezclando más cosas, ¿sí? Y acá solamente quiero detenerme en lo siguiente, ¿sí?
Para resolver, cuando tengo estas operaciones encadenadas, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Lo típico que a uno le dicen es, bueno, anda resolviendo de izquierda a derecha, en este caso, porque no hay ningún paréntesis y no hay multiplicaciones de por medio ni nada, así que solamente tengo que resolver cosas que son suma y resta, ¿sí? Entonces las puedo ir haciendo de izquierda a derecha, ¿sí? De hecho, se pueden hacer en cualquier orden, pero hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué podría hacer yo? Yo podría hacer esos 2/5 menos un sexto, ¿sí? Que eso nos va a dar 12 menos 5 nos va a dar 7/30, y a esos 7/30 después sumarle un doceavo, ¿sí? Y bueno, eso se calcula, ¿sí? No voy a profundizar mucho en cuánto da, ¿sí? Porque lo estoy haciendo mental y se me funde un poco el cerebro, ¿sí? Eh, pero hay otra forma con la cual puedo hacer la operación directamente, reducirlo todo a una operación de número entero, ¿sí? Y no hacerlo en sucesivas veces con fracciones, ¿sí? ¿Qué se le ocurre que yo podría hacer para tratar de eliminar todas las fracciones al mismo tiempo? Y, digamos, olvidarme de las fracciones y trabajar solamente con números enteros. Y no hacer la suma así, digamos la operación es hacerla en varias etapas. ¿Qué se le ocurre que podría hacer? Es una opción, pero es una opción que complica un poco, ¿sí? Porque de hecho un sexto tiene infinitos decimales. Entonces, operar con algo que ya tiene, con una cosa que tiene infinitos decimales es un poco complicado. Por ahí va, mínimo común múltiplo, exactamente. Una opción, claro, sería multiplicar todos por el denominador más grande. A ver si eso sirve. En este caso en particular creo que sí, pero es casi coincidencia, ¿sí? Y eso es porque está el 6 y el 12, ¿sí? Por eso. Eh, pero claro, el mínimo común múltiplo. No multiplicar por el mínimo común múltiplo, sino que hacer que todos los denominadores sean iguales al mínimo común múltiplo entre esos tres números, ¿sí? Toma el 5, el 6 y el 12, calculo su mínimo común múltiplo, que debería ser 60, ¿sí? Y amplifico todas las fracciones para que tengan denominador 60. La primera la amplifico por 12, la segunda la amplifico por 10 y la tercera la amplifico por 5. ¿Sí? Entonces dije 12 por 2 son 24, menos 10, menos 10 tenemos 14, más 5, 17. Dije 12. Me perdí. Me perdí. Okay. Sí, sí. 19 eso. ¿Sí? Y si se fijan, esa fracción ya no la puedo reducir más. ¿Sí? No se puede simplificar más esa fracción. ¿Sí? Porque de hecho, nuevamente, el número de arriba, de hecho, es primo. ¿Sí? Y lo de abajo no es múltiplo de 19, así que no puedo hacer nada más en esa simplificación. ¿Sí? Así que eso, si se fijan ahí, claro, otra aplicación más del mínimo común múltiplo. ¿Sí? Si bien yo podría hacer estas operaciones de manera sucesiva y podría hacerlo incluso de maneras que después llegue un resultado que voy a tener que simplificar varias veces, ¿sí? Lo que puedo hacer es directamente calcular acá el mínimo común múltiplo, sacar el resultado, y eso me va a asegurar que el resultado que voy a sacar ya está simplificado. ¿Sí? Ahora, eso queda a criterio de ustedes. ¿Sí? Lo pueden hacer de la forma que más les acomode, siempre y cuando las operaciones estén bien hechas. ¿Sí? Aquí nadie tiene el santo grial ni la verdad del universo. ¿Sí? Todos los métodos son válidos siempre y cuando estén bien realizados. Eh, ok, y la segunda, el único detalle es algo que ya mencioné. ¿Sí? Cuando tengo un número entero, tengo ese 2 ahí, eso es simplemente un 2 dividido en 1. ¿Sí? Es una fracción con denominador 1. Entonces la puedo amplificar para que me dé lo que sea. Entonces en este caso, si se fijan, los denominadores en esa segunda operación son 1, 2 y 5. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre esos tres números? Entre 1, 2 y 5. 10. Listo, entonces, la primera la amplifico por 10, la segunda por 2, la tercera por 5. Y ahí nos va a quedar finalmente
20 décimos, sí que es el 2. Entonces tenemos 20, después menos 2, tenemos 18, más 5, 23. Y nos queda 23 décimos. ¿Sí? Y eso ya está completamente simplificado también. ¿Sí? Ya, entonces, por lo que veo, por el ritmo de las respuestas, veo que esto está clarísimo, ¿cierto? Ok, entonces ahora lean esto. Pero dice que un quinto más 2 tercios es igual a 3 octavos y lo justifica con esa figura de abajo. ¿Es correcto o no el razonamiento? Y ojo, no les pregunto si la respuesta es correcta o no. Les pregunto el razonamiento. ¿Sí? Bueno, si la respuesta es incorrecta, es porque hay algo malo en el razonamiento. La pregunta es, ¿qué es lo que está malo en el razonamiento? A ver si alguien me puede dar una respuesta. Exacto. Claro. Sí, sí, sumó los denominadores, pero el asunto es que la justificación que entrega él es con las imágenes. ¿Sí? Entonces algo malo tiene que ver con las imágenes y tiene que ver justamente con lo que dice Nicolás, el tamaño de los cuadrados. ¿Sí? Finalmente, acá lo que hizo fue tomar una unidad y dividirla en 5 partes iguales, y después como que acá tiene otra unidad que al dividirla en 3 partes, las unidades o los pedacitos que quedan tienen el mismo tamaño. Eso significa que los dos todos que tomé en su momento son distintos, no son comparables entre ellos. Es como que esté hablando de un quinto de marraqueta más 2 tercios de ayuya y decir que eso me da 3 octavos de baguette. Como que no, son puras cosas que no se comparan una con la otra, ¿cierto? Entonces, ese es el problema con el razonamiento. Entonces, nuevamente, insisto con eso, las fracciones como números en sí no significan nada, sino que siempre tiene que ser con respecto a algo. ¿Sí? Y cuando estoy haciendo una operación matemática como esta de acá, si digo un quinto más 2 tercios, lo que estoy diciendo es un quinto de la distancia que hay entre el 0 y el 1 en la recta real, más 2 tercios de esa misma distancia. ¿Sí? Esa, digamos, es mi regla, esa es mi unidad de medida. ¿Sí? La distancia que hay entre el 0 y el 1. ¿Sí? Eso es lo que significan las fracciones cuando las escribo como número. ¿Sí? Que si se fijan igual es algo un poco autocontenido. ¿Sí? Como que para definir la fracción necesito una referencia y esa referencia la doy ocupando números. ¿Sí? Es como, y es lo mismo que también pasa con los números enteros. O sea, decir 3, ¿3 qué? ¿Sí? Necesito dar una referencia de lo que es, ¿sí? Cuando vamos a la práctica, digamos. ¿Sí? El 3 por sí solo no es nada. ¿Sí? Distinto es si hablo de 3 casas, de 3 autos, y ahí nuevamente son cosas que no se comparan. No puedo sumar 5 peras con 3 manzanas, porque son cosas distintas. ¿Sí? Salvo que ahora yo diga, bueno, en realidad tengo 5 peras, 3 manzanas, así que tengo 8 frutas, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí el factor común, el denominador común, es que son frutas. ¿Sí? Eso. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea que hay por debajo? Buenísima. ¿Sí? Entonces, esto es la forma de. Porque, claro, típicamente es un error bien común, ¿sí? Se da bastante. Y es una de las cosas que suele complicar más cuando uno aprende fracciones. Eh, que para uno lo natural sería sumar las cosas de arriba con las de arriba y las de abajo con las de abajo, y ya está, ¿cierto? Pero no es tan simple, ¿sí? Porque estamos hablando de partes de una unidad más grande, ¿sí? Y esa unidad más grande tiene que ser exactamente la misma para todas las fracciones, para poder después compararlas y poder sumarlas. ¿Sí? Bueno,
No vamos a repetir eso, porque de hecho creo que son los mismos ejercicios. Sí, hay una, hay una diapositiva repetida ahí. ¿Sí? Y como resumen de esta parte, ¿sí? Tenemos que amplificar una fracción, ¿sí? Que sea de la forma m dividido en n, corresponde a multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. ¿Sí? Eso es la parte de la amplificación, ¿sí? Que en el fondo hacemos más grande el numerador, perdón, el numerador y el denominador. ¿Sí? Y al proceso inverso, que es el hacer más chico los numeradores y denominadores, ¿sí? Que en el fondo es dividir el numerador y el denominador por factores que tengan en común, se le llama simplificación de la fracción. ¿Sí? Entonces, para sumar y restar, el caso más básico es que ambas fracciones tengan el mismo denominador, ¿sí? Y sumamos los numeradores, ¿sí? Hay un pequeño error de redacción ahí, ¿sí? Y requerimos para la operación que tengan el mismo denominador y sumamos los numeradores, ¿sí? Pero en el caso que los denominadores sean distintos, lo que puedo hacer es amplificar las fracciones para que queden con el mismo denominador, ¿sí? Ocupando, por ejemplo, el mínimo como un múltiplo, ¿sí? Y después realizar la operación. ¿Sí? En el fondo, eso de igualar los denominadores para que tengan el mismo denominador es en el fondo decir, bueno, si bien una fracción está dividiendo la unidad en una cantidad de partes y la otra fracción la está dividiendo en otra cantidad de partes distintas, y que los tamaños de esas partecitas son distintas, voy a encontrar una forma de dividir esa unidad en una cierta cantidad de partes, de manera que si agrupo una pequeña cantidad de ellas, corresponda a la primera fracción, y si agrupo otra cantidad, corresponda a la otra fracción, sin alterar su valor. ¿Sí? Eso es lo que se hace. En el fondo es eh, tomar esta unidad y dividirla en otras subunidades más chiquititas, ¿sí? Pero que sean todas iguales para las dos fracciones. ¿Sí? Esa es finalmente la idea. ¿Sí? Que dejen, en el fondo, igualar la subunidad con la cual voy a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, antes de seguir con esto de acá, que ya sería la multiplicación de fracciones, ¿alguna consultita que haya quedado por ahí? ¿Alguna curiosidad que se les venga a la mente, cualquier cosa? ¿Sí? De repente uno tiende a filosofar con estas cosas y se le ocurren cosas medias locas, y no está de más preguntarle. Ejemplos de simplificación, si no me equivoco, un poquito más atrás, habían algunos, esos de ahí. Ahí hay tres que pueden hacer mientras tanto, pero de todas formas se supone que en la planificación que tenemos va a haber igual una sesión que va a ser como de ejercitación, ¿sí? Que debería ser, no recuerdo cuándo, el viernes quizá, puede ser. No recuerdo para cuándo está planificada, pero vamos a hacerla, ¿sí? Y ahí podríamos ver problemas de ese estilo, ¿sí? Hacer cosas de simplificación como para ir soltando un poco la mano. Ya, son las 12:10, así que vamos a hacer una pausa de 10 minutos, seguimos a las 12:20, ¿sí? Y con eso ya, en el tiempo que nos queda ahí entre las 12:20, esos 40 minutos hasta la 1, vamos a continuar con lo que nos va quedando. El viernes, ¿cierto? Ya. Entonces el viernes, si no me equivoco, en la segunda sesión del viernes, ¿sí? Eso sería el viernes a las 11:30, vamos a ejercitar un poquito, ¿sí? Eh, eso. Sí, eso sería bueno, les voy a decir. Si es que alguno de ustedes pillase por ahí algún problemita y quiere tirarle como problema propuesto para que lo veamos, sería genial. ¿Sí? Igual voy a tener algunos, cosas bien básicas, ¿sí? Cosas bien básicas, pues practicar un poco simplificación, amplificación, operación de fracciones, todo eso, ¿sí? Pero si tienen algún problemita que les parezca curioso, eh, ténganlo ahí o me lo mandan por correo, no sé. Ahí aprovechan de ocupar la función de correo de tu campo. ¿Ya? Ok, seguimos en 10 minutitos más. Y también tenemos
el asunto de la operatoria. ¿Sí? Y la operatoria ya dijimos que una vez que nosotros, la operatoria, digamos, suma y resta, ¿sí? Que lo que hacemos es facilitarnos la vida igualando los denominadores, que en el fondo es igualando la cantidad, haciendo igual en ambas fracciones la cantidad de partes en la que divido la unidad. ¿Sí? Y después de hacer eso, y eso se hace mediante amplificación, y luego de eso sumamos, restamos lo que haya que hacer, y dependiendo de la forma en que se hayan hecho las operaciones, después quizá al final hay que simplificar. ¿Sí? Ahora, en términos prácticos, la simplificación se hace más que nada para que a medida que uno va avanzando, si uno está trabajando con muchas cosas con fracciones, lo ideal es tener las fracciones con los números lo más chico posible, ¿sí? Para que, por una cuestión de orden, ¿sí? Pero si al final de un problema piden llegar a un resultado y ese es mi último resultado, yo lo dejo así nomás, no lo simplifico. Si me quedo, no sé, 250.000 quintos, que es de hecho una división que se puede hacer, ¿sí? Pero estoy por dar un ejemplo así muy a la rápida. No lo voy a simplificar. ¿Para qué? Si, o ya digamos, 5 partidos en 200.000. ¿Sí? Eso lo puedo simplificar. Pero si no me exigen simplificarlo, ¿para qué lo voy a simplificar? Sería una pérdida de tiempo. ¿Sí? Pero recomendable siempre simplificar cuando son fracciones que van quedando, digamos, en la mitad de un desarrollo, ¿sí? Y después las voy a volver a ocupar, ¿sí? Porque es mejor trabajar con numeritos más chicos, es más cómodo, ¿sí? Ok, entonces pasamos ahora a la última parte operatoria, que sería la multiplicación de fracciones. Entonces partimos con un pequeño problemita, ¿sí? Dice, en la bienvenida a una carrera de la UOH se compraron 5 pizzas, ¿sí? Cada una de las cuales se partió en 8 partes iguales. Al final de la bienvenida, la jefa de carrera le informa a sus alumnos que de cada pizza quedaron 3 pedazos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánta pizza quedó? ¿Sí? Entonces, yo lo que me voy a preguntar ahora es, yo podría hacer de manera rápida, yo podría decir, ok, mi unidad es la pizza, ¿sí? Es una pizza. Y yo sé que cada una se partió en partes iguales y eran 5, ¿sí? Y en cada una sobraron 3 pedazos. Entonces, de cada pizza sobraron 3 octavos, ¿sí? Entonces 3 octavos, pero fue de cada pizza y habían 5 pizzas. Entonces lo que tendría que hacer es multiplicar 3 octavos de pizza por 5. ¿Sí? Y ahí en el fondo ese 5, lo que estoy haciendo con ese 5 es contabilizar la cantidad de unidades de pizza, ¿sí? Que yo tenía en un comienzo, ¿sí? Entonces lo que quedó al final son 5 por 3 son 15 octavos de pizza, ¿sí? Que eso al calcularlo, 15 octavos son casi 2 pizzas completas, ¿sí? Es una pizza entera y otra pizza entera excepto por una parte, ¿sí? Mal me parece un desperdicio de comida, pero no importa, ¿sí? Entonces, ¿se entiende esto como motivación para la multiplicación? Porque yo tenía dos opciones, ¿sí? Tenía la opción de ver cuánto quedó en cada pieza y después sumarla a la cantidad de veces que fuese necesario, agrupar en el fondo, ¿sí? O directamente hacer la multiplicación. Y con eso lo logro de manera más eficiente, ¿cierto? Entonces, en general, si tengo números naturales, K, M y N, cualquiera, con la condición de que N sea distinta de cero, sea distinto de cero, vamos a tener que el resultado de la multiplicación está K, un número natural, por una fracción M dividido en N, ¿sí? Es lo mismo que lo que pasa usualmente con las multiplicaciones, ¿sí? En este caso es tomar el valor que tengo aquí, el M partido en N, y sumarlo consigo mismo K veces, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo estoy sumando puras fracciones con el mismo denominador? Entonces el resultado de esto es, acá arriba en el numerador,
sumar m consigo mismo k veces y dividir todo ese resultado por n. Y si yo tomo m y lo sumo k veces consigo mismo, el resultado de eso es simplemente k por m. ¿Sí? Así que eso nos deja clarito cómo se comporta la multiplicación, al menos de un número natural, por una fracción. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿se entiende la motivación? ¿Se entiende la operación? Ok. ¿Sí? Esto probablemente lo sepan sin mayor problema, pero el asunto es el trasfondo. ¿Sí? Ya, ¿qué parte? ¿La operación, la definición en sí de la operación o la motivación de esta sección? Ah, perfecto. Ya. Entonces tenemos la motivación acá. Que claro, lo que ocurre es que tenemos estas 5 piezas que se dividieron en 8 partes iguales cada una, ¿sí? Y después de que termina toda la bienvenida, resulta que de cada una de las piezas sobraron 3 pedazos, ¿sí? La pregunta es cuánta pieza quedó, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, yo puedo decir, bueno, de cada pieza que la dividí en 8 partes, quedaron 3 pedazos. O sea, de cada pieza quedaron 3 octavos, ¿sí? 3 octavos de pizza quedaron de cada una. Y esos resultados, esos 3 octavos, yo los puedo sumar, porque todos son 3 octavos de pizza, si estoy hablando de la misma unidad. Entonces, si las sumo todas, nos va a quedar el 3 octavos sumado consigo mismo 5 veces. ¿Sí? Y al hacer esa operación, que finalmente es pura suma de fracciones con el mismo denominador, nos va a quedar 15 octavos. ¿Sí? Entonces, lo que sobró finalmente fueron 15 octavos de pizza. ¿Sí? Y que en términos tangibles, eso es una pizza completa más otra pizza casi completa. Va a ser una pizza que le va a faltar solamente uno de los trocitos, uno de los octavos finalmente. ¿Sí? Entonces ahí lo que yo hice fue en el fondo ver cuánto quedó en cada uno y después agrupar. Pero eso finalmente termina siendo lo mismo que si yo tomo este 3 octavos y el 3 de arriba lo multiplico por 5. ¿Sí? Me da el mismo valor de 15 octavos. ¿Sí? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque en el fondo es la misma idea que la definición de la multiplicación de enteros. O sea, multiplicación de enteros es tomar un número y sumarlo consigo mismo la cantidad de veces que requiere. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Ahora la única diferencia es que ahora tomo una fracción, el 3 octavos, y la sumo consigo misma la cantidad de veces que necesite. ¿Sí? Ahí sí, ¿estamos ok? Eh, en ese caso, si mi unidad entera son las 5 piezas, ¿sí? Eh, entonces, claro, tenemos 40 partes y de esas 40 sobraron 15. Sí, son 15 cuarentavos. O sea, otra forma de verlo, que termina siendo 3 octavos. ¿Sí? Entonces, ahí fíjate en esa interpretación, porque esa fracción de esos 15 cuarentavos son 3 octavos. Entonces sobraron 3 octavos de las 5 piezas. ¿Sí? O sea, de la cantidad total de comida que yo tenía, sobraron 3 octavos. ¿Sí? Y una forma de que hayan quedado esos 3 octavos es que haya en cada una de las piezas hayan sobrado 3 octavos. ¿Sí? Entonces, si te fijas, es como una relación entre las dos cosas, de cierta forma. ¿Sí? Van bien de la mano, pero claro, en el fondo decir estos 15 octavos de pizza, ¿sí? Ahí la pizza es mi unidad, pero también puedo decir que sobraron 15 cuarentavos del total. ¿Sí? Esas dos cosas son lo mismo, pero a sabiendas de que estoy hablando de unidades distintas. ¿Sí? Ok,
Entonces, si yo tengo estos números naturales acá y armo esta operación, digamos, la fracción m partido por n multiplicada por k, por definición va a ser sumar esa fracción consigo misma k veces, y el resultado que termina dando, si yo realizo esta operación, es mantener el denominador, como decía, y sumar m consigo mismo k veces, ¿sí? Y eso nos da el resultado de k por m, ¿sí? Que es por definición de la operación de multiplicación en los números enteros, ¿sí? O en los números naturales. Entonces, me piden realizar esta operación de acá, ¿sí? Hagámosla así bien por encima. Resulta que para resolver eso, y esto es importante saberlo, recordarlo, tenemos que partir resolviendo el paréntesis, ¿sí? Entonces tenemos 3 cuartos más 7 tercios menos 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo ahí de los denominadores? 12. Entonces amplifico la primera por 3, la segunda por 4 y la tercera por 12. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 3 por 3 son 9. 9 más 28 serían 37, y a esos 37 le resto 12, son 25. 25 doceavos, ¿sí? Entonces ahora lo que me va a quedar va a ser multiplicar 6 por 25 doceavos. ¿Y eso cuánto debiese dar? Digamos, pensando directamente en la definición. Después vamos a ver que eso se puede simplificar. 150 doceavos. Sí. Bueno, y esa fracción de ahí, de hecho, es simplificable, ¿sí? La puedo escribir como 75 sextos, ¿sí? Simplificando por 2, ¿sí? 75 sextos, y eso ya no se... Sí, se puede seguir simplificando, se puede simplificar por 3 también ahí después, que serían... 75 son 20, 20, 25... 25 medios. Gracias. 25 medios. ¿Sí? Y esa sería la respuesta final. ¿Sí? Ahora, yo podría haber simplificado desde antes. ¿Sí? Porque teníamos estos, ¿cómo eran? 25 doceavos, y eso lo multipliqué por 6. Entonces yo antes de multiplicar ese 6 con el 25 que está arriba, voy a escribir la fracción como 6 por 25, y todo eso dividido en 12. ¿Sí? Pero resulta que ese 12 lo puedo escribir como 2 por 6. Y ahí simplifico los 6 inmediatamente, y el resultado me bota los 25 medios. ¿Sí? Y ahí me ahorré la simplificación porque tenía un factor que pude eliminar desde antes. Ok, Pedro y Daniela compran 15 metros de cinta para hacer adornos para la sala de clases. Si usaron 3/5 de la cinta, ¿cuántos metros ocuparon? Entonces aquí me están diciendo que ocuparon 3/5 de la cinta. O sea, ocuparon los 3/5 de 15 metros. ¿Sí? Esa es la unidad, los 15 metros. ¿Sí? Pero ahora a mí me preguntan cuántos metros ocuparon. ¿Sí? Entonces, en el fondo, tengo que hacer una conversión de las unidades. ¿Sí? Como que la unidad esa que me indica el 3/5 son, mi todo en ese caso son los 15 metros. ¿Sí? Pero resulta que si yo hablo de 3/5 de esos 15 metros, o digamos para pasar, digamos, hacer la conversión de la unidad de mi todo, que es la cinta, a mi todo, que ahora sean 15 metros, para saber cuánto me da en metros, lo que tengo que hacer ahí es simplemente multiplicar. ¿Sí? Tomo esos 15 metros y le calculo cuáles son sus 3/5. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago eso? Multiplico, simplemente. ¿Sí? Entonces tenemos 15 por 3/5 y nos quedan 9 metros exactamente. ¿Sí? Visto de una forma más, pensado de otra forma, es como, ok, tengo 15 metros. Si lo divido en 5 partes iguales, cada una de esas partes mide 3. ¿Sí? Y de esas partecitas que miden 3 metros, voy a tomar 3, que eso es lo que me dice la fracción. 3 de 5. ¿Sí? Y me quedo con los mismos 9. ¿Sí? Entonces ahí, en el fondo, para vincular, digamos, la interpretación de la fracción, vincularla con la operatoria. ¿Sí? Por eso aparece una multiplicación. Típicamente, en estos problemas de planteo, cuando aparece
3/5 de, ¿sí? O una fracción de, ese d se convierte en una multiplicación. ¿Sí? Bueno, ya sabemos entonces cómo multiplicar fracciones por enteros, ¿sí? O por números naturales, ¿sí? De hecho, el hacerlo por números enteros es exactamente lo mismo. La única diferencia es que después tengo que tener cuidado con los signos nomás, ¿sí? Es como ocupar la ley de los signos después, ¿sí? Es la única diferencia. Entonces ahora vamos a ver el último caso, que es qué pasa cuando multiplico dos fracciones entre ellas, ¿sí? Entonces, tenemos este siguiente problemita. Dice, un agricultor posee una granja en la cual 4/5 de la superficie está plantada con árboles frutales. De esta superficie, de la parte que está plantada, 3/7 son naranjos, ¿sí? Entonces, ¿cuánta superficie del total está ocupada por los naranjos? ¿Sí? Entonces, a ver, yo sé que de mi superficie completa, 4/5 están plantadas, ¿sí? Y ahora, dentro de esa parte, que es como una nueva unidad, 3/7 de esa parte son naranjos. Y ahora me preguntan, ese pedacito que está con naranjos, ¿a qué corresponde, a qué parte corresponde de la parte más grande? ¿Sí? Entonces, a ver, voy a hacer un pequeño experimento, vamos a ver si puedo ocupar la pizarra, ahí me dicen si se ve o no. Vamos a sacar los audífonos, eso sí, porque no me alcanza. ¿Se ve algo o no? Un segundo, tengo otro plumón. ¿Ahí se ve un poquito mejor? Ya, genial. Entonces, tengo eso. ¿Sí? Este va a ser mi terreno, donde están plantados los árboles. Y a mí me dicen que 4/5 de estos están plantados. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es dividir todo esto en 5 partes iguales. ¿Ya? Son partes relativamente iguales. Tienen que ser iguales, pero el pulso de repente no da para mucho. ¿Sí? Ahora, resulta que yo sé que de acá tengo un quinto, otro quinto, otro quinto, otro quinto, otro quinto. Aquí tengo mis 5/5. Y yo sé que de esos 4/5 están plantados. ¿Sí? Entonces, va a ser todo lo que esté de aquí hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a marcar acá. Esto de aquí corresponde a un quinto y esto de acá corresponde a 4/5. ¿Sí? Hasta ahí nada extraño, ¿cierto? Bueno, pero resulta que ahora me dicen que de esta parte, de estos 4/5, 3/7 son naranjos, ¿sí? Entonces ahora me voy a olvidar de esta parte y voy a dividir esto en 7 partes iguales. Listo. Y yo sé que de esas de ahí, de estas de acá, 3 de esas están con naranjos, ¿sí? Entonces va a ser finalmente esto de acá. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me siguen? Ya. Entonces ahora la pregunta es cómo relaciono
esta parte de aquí, ahora con el total completo, ¿sí? Con el terreno completo. Bueno, resulta que esto por algo lo hice así. Fíjense que cuando dividí los quintos lo hice de manera vertical y los séptimos lo hice de manera horizontal, ¿sí? Porque resulta que ahora lo que yo puedo hacer es, tengan ese dibujo en mente, ¿sí? Déjenselo ahí, ¿sí? Voy a borrar y vamos a partir de cero. Entonces, voy a repetir el ejercicio, ¿sí? Voy a tomar esto, lo voy a dividir de nuevo en 5 partes iguales. ¿Sí? Y esta parte de aquí, que nos quedó, voy a hacer la división que había hecho también antes, ¿sí? Voy a dividirlo en 7 partes iguales de manera horizontal. ¿Sí? Y recordando, ¿sí? Viendo el otro dibujo, el que habíamos hecho en antes, ya en el fondo dejando de lado el quinto y todo eso, la parte en la que estaban plantadas las naranjas, los naranjos es esta de acá. Fíjense que termina siendo una sección que está rodeada por la izquierda y por la derecha, según las líneas que en el fondo estaban dividiendo los quintos, ¿sí? Y por arriba y por abajo, por las líneas que estaban definiendo los séptimos, ¿sí? Y la ventaja de eso es que me quedaron puros cuadraditos que son todos del mismo tamaño y que la parte que me importa está completita, no hay ningún cuadradito a media, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Tenemos 12? ¿De cuántos? Bueno, resulta que si aquí tengo 7 y acá tengo 5, el total son 35. ¿Sí? La multiplicación de las dos cosas. Pero esto es exactamente lo mismo que hacer 4 por 3 dividido en 5 por 7. Y eso es 4 quintos por 3 céntimos. ¿Sí? Entonces, cuando yo me pregunto acá, vamos a poner por acá, dada esa imagen, ¿sí? Puedo ver que la respuesta me sale de ahí, ¿sí? Y por eso lo hice a propósito, esto de la primera parte dividirla, digamos, en vertical, y después cuando apliqué la otra fracción, lo dividí en horizontal, porque así me forma esta especie de grilla, en la cual queda claro que en realidad cada uno de esos cuadraditos que se formaron son todos del mismo tamaño, ¿sí? Y los que me interesan son esos que están allá arriba, ¿sí? Entonces, de cierta forma, lo que hice fue, entre comillas, ocupar encontrar un nuevo denominador que me permita obtener el resultado final, ¿sí? Y ese termina saliendo simplemente de hacer la multiplicación de fracciones, que así es como la definimos, ¿sí? Si yo tengo dos fracciones, cualquiera, lo único que voy a hacer va a ser multiplicar sus numeradores, y eso lo pongo en el numerador, y multiplicar sus denominadores para ponerlo en el denominador, ¿sí? Que probablemente algo que lo tienen más que claro, ¿sí? Que lo sabían desde mucho antes, pero esta es una forma de justificar el porqué, ¿sí? Con este ejemplo se puede justificar de manera relativamente sencilla el porqué la operación de multiplicación es así, ¿sí? Y no es como, no es alguna fórmula media rara como pasa con la suma, que hay que igualar denominadores, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende el ejemplo? Genial. Entonces, otra forma de interpretar esto es que, claro, yo tengo estos 4 quintos de la superficie plantada con árboles frutales,
¿sí? Y de esos 4/5, 3/7 son naranjos, ¿sí? Entonces, estos 4/5 yo los voy a dividir en 7 partes iguales, ¿sí? Y al hacer eso, me quedan 4 partes de tamaño 35, ¿sí? Eso es dividirlo en 7 partes iguales, ¿sí? Tenía 4 partes de 5, ahora me van a quedar 4 de 35, ¿sí? Pero yo no quiero solamente un séptimo, sino que quiero 3. Entonces voy a tomar ese valor que me dio el 4 dividido 35 y lo voy a sumar consigo mismo 3 veces. O, dicho de otra forma, lo voy a multiplicar por 3, ¿sí? Y ese es como, digamos, el trasfondo matemático de esto, ¿sí? Tomo la sección que me importa, ¿sí? Que va a ser mi nueva unidad, la divido en partes iguales, según corresponda, ¿sí? Y eso lo único que hace es multiplicar los denominadores, y después esos numeritos que me quedan, tomo la cantidad que me pide en el numerador. Y eso es multiplicar por el numerador, ¿sí? Ok, entonces, en general, si tengo dos fracciones, ¿sí? P partido Q y M partido en N, la multiplicación de esas dos fracciones se define como directamente multiplicar los numeradores entre ellos y dividir, digamos, poner en el denominador ahora la multiplicación de los denominadores, ¿sí? Sin ningún truco entre medio, sin ninguna cosa rara, como igualar denominadores, ni nada de eso, ¿sí? Multiplicación directa de los numeradores entre sí y de los denominadores entre sí. Entonces, mira, acá hay un pequeño ejercicio. Calcular y simplificar, ¿sí? Fíjense que en principio, esto siempre es conveniente hacerlo también. A ver, tengo la fracción 8/25 y 15/24, ¿sí? Resulta que automáticamente la segunda fracción ya la puedo simplificar, ¿sí? Entonces, simplifiquémosla primero. ¿Cuál es la forma simplificada de 15/24? 5/8, eso, octavos. Sí, se te corrió el dedo, sí. 5/8. Eh, Perfecto, 5/8. Entonces ahora tengo que multiplicar 8/25 por 5/8. ¿Cuánto debe dar eso? Un quinto, ¿sí? Y esa es la forma simplificada, ¿sí? Y ahí se puede hacer de varias formas, ¿sí? Yo podría, a ver, la forma más directa, digamos, partiendo simplemente de la definición, sería multiplicar 8 por 15, que nos da 120, ¿sí? Y después poner en el denominador 25 por 24, que es un número feo, ¿sí? Como 600 puede ser, no sé. Sí, creo que 600. Sí, 600. Y después ese 120 dividido 600, simplificarlo. Sí, que es lo mismo que 12/60, que es lo mismo que un quinto. Ya, listo, esa era una forma. La otra, simplificar primero las fracciones que pueda simplificar, ¿sí? Y que fue lo que hicimos. Y después de eso, antes y hacer la operación directamente, entonces nos hubiese quedado 8 por 3, que nos quedan 15, perdón, 24, y dividido abajo por 25 por 8, ¿sí? Que eso es 200, ¿sí? Y ahí volver a simplificar. Y la última forma, que es una vez que simplifiqué la segunda fracción que tenía ahí en ese caso, yo podría haber, antes de hacer la multiplicación, podría haber simplificado nuevamente, ¿sí? Porque como tengo un 8 en la primera fracción arriba y después de simplificar tengo un 8 en la fracción de abajo, esos dos los puedo simplificar, ¿sí?
Entonces ahí me hubiese quedado directamente 5/25. ¿Sí? Eso justamente, simplificación cruzada. ¿Sí? Porque al final, después de multiplicar, quedan todas las cosas arriba, las de arriba quedan arriba y las de abajo quedan abajo. Entonces ese simplificar cruzado es en esencia eso. ¿Sí? En esencia, escribir primero la multiplicación y después simplificar. Pero se puede hacer antes, ¿sí? O sea, es una cuestión que se puede hacer rápido. ¿Sí? Y claro, ahora, si yo miro ahí directamente, puedo simplificar cruzado, como dices tú. El 8 se convierte en 1, el 24 se convierte en 3. ¿Sí? Ese 3 lo puedo simplificar con el 15 de arriba, así que desaparece el 3 y me queda un 5. Y ese 5 que me quedó lo puedo simplificar con el 25 de abajo. Entonces me queda, el 5 desaparece el de arriba y abajo me queda un 5 solamente. Y ahí me queda automáticamente un quinto también la fracción. ¿Sí? Todas esas, digamos, técnicas de simplificación y de operatoria cuando estamos trabajando con multiplicaciones son en esencia prácticas. ¿Sí? Es practicar, ¿no? A medida que uno lo va ocupando, se va acostumbrando y después se ahorra esta parte de calcular muchas multiplicaciones y después simplificar, porque uno simplifica desde antes. ¿Sí? Otro ejemplo, en el de abajo, fíjense que en la primera fracción tengo un 9 y en las otras dos, en el denominador, tengo un 3 y un 3. ¿Sí? Resulta que ese 9 de arriba lo puedo simplificar con esos dos 3 que están ahí abajo. ¿Sí? Porque esos después, cuando yo haga la multiplicación, se van a multiplicar entre ellos. Y ese 3 por 3 me va a dar un 9. Así que lo puedo simplificar con el 9 de arriba. ¿Sí? Después de eso, veo que el 14 con el 21 los puedo simplificar. ¿Sí? Por 7. Entonces aquí nos va a quedar un 7 arriba y abajo nos va a quedar un 3. ¿Sí? Y al final ahí, después de eso, ya no se puede simplificar más y esto da 4 tercios. ¿Sí? Ese es el resultado final de esta de acá. ¿Sí? ¿Se convencen de eso, cierto? Perfecto. Ahora dice, este otro problemita, dice, una máquina fabrica 3.000 tornillos en una hora, de los cuales un veinteavo son defectuosos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tornillos no defectuosos se fabricarán en 3 horas y media? ¿Sí? Aquí son varias cosas que hay que hacer. Primero, ¿cuántos tornillos defectuosos se fabrican cada hora? Esa es la primera pregunta que me voy a hacer. 150. Sí. Un veinteavo de 300 son 150. Bien. Entonces, ¿cuántos tornillos no defectuosos se fabrican en una hora? ¿Cuántos deberían ser? 2.850. Perfecto. Verifiquen lo siguiente. Fíjense que si yo multiplico 3.000 por 19 veinteavos, el resultado es 2.850. ¿Por qué? Porque resulta que si un veinteavo de los tornillos son defectuosos, entonces el resto para completar la totalidad tienen que ser no defectuosos. ¿Sí? ¿Y cuánto me falta para llegar desde un veinteavo a la unidad completa? Son 19 veinteavos. ¿Sí? Entonces ese 19 veinteavos multiplicado por 3.000 me va a dar 2.850. ¿Sí? Bueno, entonces son 2.850 en una hora. Entonces, ¿cuántos se van a fabricar en 3 horas y media? O más que hacer el cálculo, díganme, ¿por cuánto tendría que multiplicar? ¿Por qué fracción tengo que multiplicar ese 2.850? Siete medios. A ver, 7 medios. Sí, esa es correcta. 3/5 no. 35 décimos tampoco.
De hecho, estoy tratando de ver de dónde salieron esas fracciones. A ver si me explican, explíquenme digamos, por qué creen que son esas fracciones. Ya, perfecto. Ah, perdón, sí, 35 décimos. Sí, es lo mismo que 7 medio. Disculpa. Sí, está bien. Sí, 35 décimos está bien, sí, es lo mismo que 7 medio. Perdón. Sí. Claro, en el fondo, lo que ahí yo tengo que pensar, si hablo de 3 horas y media, ¿sí? Mi unidad ahí es la hora. ¿Sí? Entonces, como tengo 3 horas y media, voy a dividir las horas en medios. ¿Sí? Entonces, tengo una media hora, ¿sí? Ahí tengo un medio, y tengo 3 horas completas. Y 3 horas completas son 6 medias horas. ¿Sí? Entonces ahí tengo las 7 medios. ¿Sí? Y claro, después lo único que tenemos que hacer es multiplicar ese 2850 por 7 medios y nos entrega finalmente la cantidad de tornillos no defectuosos que se fabrican entre hora y media. ¿Sí? En resumen, lo que hicimos para sacar ese resultado fue multiplicar 3000 por 19 veinteavos por 7 medios. ¿Sí? Donde todo eso está justificado por las unidades que se están ocupando. ¿Sí? Al tomar los 3000 tornillos, que son 3000 tornillos por hora, por 19 veinteavos, nos quedamos con que tenemos 2850 tornillos defectuosos, perdón, tornillos no defectuosos por hora. ¿Sí? Y después multiplicar por este 7 medios, que es 7 medios de hora, ¿sí? En el fondo las unidades de hora como que desaparecen, se eliminan entre ellas. ¿Sí? Y el resultado final es tornillos no defectuosos, a secas. ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme. Estamos en la hora, estamos justo en la hora, así que déjenme chequear cuánto nos queda. Ah, ya, perfecto, estamos súper bien, estamos súper bien. Ya, entonces, yo les voy a dejar este material ahora, este PowerPoint se los voy a publicar, ¿sí? En un campus. Eh, Sería bueno como por una cuestión de práctica nomás, si es que pueden hacer este par de ejercicios, ¿sí? Le insisto, es solamente para ustedes, ¿sí? Yo no voy a revisarles nada ni cosas por el estilo, ¿sí? Así que, más que nada por si quieren chequear que están haciendo bien las cosas o incluso practicar un poco las técnicas de simplificación de repente para ahorrarse operaciones o cosas de ese estilo, ¿ya? Eso. Mañana vamos yo creo que ya terminar esta sección, esta pequeña unidad, viendo lo que nos va quedando, que sería la división de fracciones y la definición de los números racionales, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito de los números decimales, ¿sí? Eh, y probablemente vamos a comenzar con la próxima sección también, con la próxima unidad, ¿sí? Eso, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de desconectarnos. Genial, ya. Entonces, que tengan un buen día y nos estamos comunicando ya mañana. Ya mañana en la mañana a las 9:30. ¿Sí? Por mucho que duela, pero no importa. Mañana en la mañana. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Igual, cuídense.